Quizás todavía puedas recordarlo. El sonido. Ese suave sonido de sus patas caminando por la casa. No era alto. No fue apresurado. Era un sonido que ya ni siquiera notabas, porque era parte de su vida. Quizás te seguiría a la cocina. Tal vez se detendría en la puerta del dormitorio. O tal vez simplemente se sentaría en silencio, observando. Con esa mirada. Esa mirada que parecía entenderlo todo. Y ahora déjame hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Recuerdas la última vez que él intentó llamar tu atención y tú no lo hiciste? ¿Te diste cuenta? Quizás fue un día cualquiera. Estabas cansado, o ocupado, o simplemente distraído por la vida. Se acercó lentamente. Quizás apoyó la cabeza contra tu pierna. Tal vez simplemente se quedó allí, mirando. Espera, solo esperando un poco de tu atención. Pero dijiste algo como, ahora no. O tal vez simplemente lo ignoraste sin darte cuenta. Porque pensaste que tendrías más tiempo después. Pero de lo que casi nadie se da cuenta, es que algunos perros hacen algo muy raro en los últimos días. Comienzan a observar al dueño de otra manera. Te siguen por toda la casa más de lo habitual. Se detienen en la puerta del dormitorio. Se sientan a tu lado en silencio. Como si intentaran grabar cada momento. Como si estuvieran tratando de decir algo, pero sin saber cómo. Y la mayoría de la gente lo comprende demasiado tarde. Porque cuando la casa finalmente se queda en silencio, cuando el sonido de las patas desaparece, es solo que el recuerdo empieza a regresar. Esa última noche. Esa última mirada. Ese momento que parecía normal. Pero tal vez no lo fue. Ahora piensa conmigo por un momento. ¿Y si esa mirada no fuera solo afecto? ¿Y si en ese momento estuviera intentando despedirse? ¿Y si ese momento lo ignoraste? ¿Fue el último que quiso compartir contigo? Si alguna vez has perdido un perro, es posible que sepas exactamente de qué estoy hablando. La casa parece diferente. El lugar donde durmió parece demasiado grande. El silencio es pesado. Y a veces, en medio de la noche, te viene a la cabeza una pregunta que a nadie le gusta hacer. ¿Me perdí algo importante? Antes de continuar, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Tu perro también tenía esta forma de mirarte en silencio? ¿Esa mirada que parecía entender todo lo que sentías? Porque hay algo en esa mirada, algo que mucha gente solo entiende después de que él se va. Y cuando entiendas, una parte de ti se da cuenta de que tal vez ese vínculo era mucho más profundo que parecía. Pero hay un detalle de estos últimos looks que casi nadie explica. Un detalle que puede cambiar por completo la forma de entender el vínculo entre tú y tu perro. Y eso es exactamente de lo que tenemos que hablar ahora. Déjame preguntarte algo ahora. Por unos segundos, vuelve mentalmente a un día normal de tu vida con él. No tiene por qué ser un momento especial. De hecho, casi siempre son los momentos simples los que quedan grabados para siempre. Quizás era de mañana. Todavía estabas medio despertando. La casa estaba en silencio. Y de repente, toc, toc, toc. El sonido de sus patas caminando por el pasillo. No hizo ruido para asustarte. Era casi como si estuviera anunciando lentamente su presencia. Como si dijera, estoy aquí. Quizás entraría en la habitación. Tal vez simplemente pondría la nariz en la cama. O tal vez simplemente se quedaría allí, mirando, esperando que abras los ojos. Y cuando finalmente lo miraste, esa cola comenzó a moverse lentamente, como si ese momento fuera lo más importante del día. Ahora piensa en otra escena. Estás caminando por la casa, ir a la cocina, yendo a la habitación. Y sin darte cuenta, siempre estaba unos pasos atrás. Siempre. Los perros hacen esto todo el tiempo. Siguen al dueño por toda la casa. No porque lo necesiten, sino porque quieren estar cerca. Cerca del olor, cerca de la voz, cercano a la presencia. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Porque para nosotros se vuelve rutinario. Pero para ellos, eso es el mundo entero. Hay algo curioso que muchos propietarios notan al cabo de un tiempo. Incluso cuando no estabas mirando, él te estaba mirando, sentado en un rincón de la habitación, tumbado cerca del sofá, o simplemente estar de pie, mirando. Esa mirada silenciosa, sin pedir nada,
sin exigir nada. Solo presente. Ahora déjame hacerte otra pregunta. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que tu perro entendía cuando no te encontrabas bien? Incluso cuando nadie más se dio cuenta. Quizás estabas sentado en el sofá después de un día duro, sin decir una palabra, y de repente se acercó, apoyó su cuerpo contra ti, o poner su cabeza sobre tu pierna, como si dijera, lo sé. Muchos expertos en comportamiento animal lo explican de forma sencilla. Los perros aprenden a reconocer las emociones humanas. Observan expresiones faciales, cambios en la respiración, cambios en el tono de voz. Pero quien lo has experimentado, sabes que a veces parece ir más allá. Parece que entienden cosas que ni siquiera dijimos. Parece que lo sienten. Y tal vez por eso hay algo tan llamativo en esa mirada silenciosa. Porque no es solo la mirada de un animal. Es la mirada de alguien que compartió toda su vida contigo. Ahora imagina esa misma escena, pero en un momento diferente. Imagina que te está mirando de la misma manera. Silencioso. Calma. Solo observando. Solo que esta vez hay algo diferente en esa mirada. Algo que no puedes explicar. Quizás un poco más. Quizás un poco más profundo. Y en ese momento, simplemente sigues con tu rutina. Porque crees que siempre habrá otro día. Otro momento. Otra oportunidad para sentarnos con él. Acariciar. Para jugar un poco más. Pero hay una cosa que mucha gente informa después de que el perro se va. Algo que aparece en los comentarios de miles de historias. Dicen algo muy parecido. Dicen que en los últimos días, el perro parecía verse diferente. Como si intentara memorizar al dueño. Como si estuviera tratando de decir algo que no se podía decir con palabras. Y cuando ese recuerdo regrese, mucha gente se da cuenta de algo que duele admitir. Quizás esa mirada no fuera solo amor. Quizás fue una petición silenciosa. Una petición sencilla. Un momento más. Un minuto más de atención. Y si alguna vez has pasado por algo como esto, quizás sepas exactamente de qué estoy hablando. Pero hay una historia que lo muestra de una manera que nadie olvida. Una historia que apareció en los comentarios de alguien que vivió exactamente esto. Momento. Y solo entendió su significado al día siguiente. Hace un tiempo alguien escribió algo en los comentarios de un vídeo como este. No fue un texto largo. De hecho, fueron solo unas pocas líneas. Pero quienes lo leyeron nunca lo olvidaron. Ella empezó así. No me di cuenta en ese momento. Pero hoy estoy seguro de que mi perro estaba intentando dime algo. Dijo que esa noche le parecía completamente normal. Era un día normal. Después del trabajo, llegó a casa cansada. Puso las cosas en su lugar. Preparó algo rápido para comer. Se sentó en el sofá. Y como siempre, el perro se acercó a ella. Puso su nariz contra su pierna. Ese gesto que hacen muchos perros. Simple. Silencioso. Ella le dio una rápida palmadita en la cabeza. Pero siguió mirando su celular. Responder a mensajes. Desplazando la pantalla. Nada fuera de lo normal. Hasta que se dio cuenta de algo. El perro no se había ido. Él todavía estaba allí, interrumpido, mirándola. Recuerda haber mirado hacia arriba por un momento. Y mira esa mirada. Esa mirada silenciosa que tantos propietarios reconocen. Solo que esta vez, parecía diferente. Más tranquilo. Más adentro. Más tiempo. Como si el tiempo se hubiera ralentizado un poco en ese instante. Pero la mente humana es curiosa. Cuando algo parece común, no investigamos. Ella simplemente le sonrió y le dijo, «Ahora, jugaré contigo ahora». Y volvió a su celular. Unos minutos después, se acostó junto al sofá. Como siempre lo hizo. Nada extraño. Nada dramático. Nada que pareciera importante. Hasta el día siguiente. A la mañana siguiente, la sorprendió el silencio en la casa. No se oyó ningún sonido de patas en el pasillo. No se respiraba cerca de la puerta. No había nadie esperando en la cocina. Cuando ella pronunció su nombre, no hubo respuesta. Fue en ese momento que se dio cuenta. Se había ido durante la noche. Tranquilo. Silencioso.
de la misma manera que él había vivido. Y en ese momento, algo volvió con fuerza al recuerdo, esa escena del sofá, esa mirada, ese momento en el que se quedó allí, mirando. Ella escribió algo que mucha gente ha sentido. Ella dijo, «Hoy tengo la sensación de que solo quería unos minutos más conmigo». Y esta frase se repitió cientos de veces en los comentarios, porque muchas personas se dieron cuenta de que habían experimentado algo similar, momentos aparentemente pequeños, momentos que parecían solo parte de la rutina, pero luego adquirieron otro significado. Quizás fue ese día en el que te siguió por la casa más de lo habitual. Quizás fue esa noche cuando quiso dormir más cerca de ti. O tal vez fue solo esa mirada. Una mirada más larga, más atento, más tranquilo. Ahora déjame hacerte una pregunta sincera. Si pudieras retroceder en el tiempo unos minutos, para uno de esos momentos sencillos con tu perro, ¿qué harías diferente? Quizás apagarías tu teléfono celular. Quizás me sentaría en el suelo con él. Tal vez pasaría unos minutos más acariciándola. Tal vez simplemente se quedaría allí, presente. Porque hay algo que mucha gente solo entiende cuando la casa está en silencio. Los perros viven el presente de una manera que casi olvidamos. No piensan en el mañana. No les importan los plazos. Viven en los momentos. Cada momento. Y tal vez, entonces, en los últimos días, intentan crear algunos más de estos momentos, unos minutos más cerca de quienes aman. Pero hay algo aún más curioso de lo que mucha gente empieza a darse cuenta cuando recuerda estos episodios, algo que aparece en cientos de informes, algo que puede explicar por qué algunos perros parecen buscar con tanta ilusión a su dueño. Intensidad en los últimos días, y cuando entiendas eso, la forma de interpretar esas últimas miradas cambia por completo. Ahora detente por un momento, respira hondo, y piensa en una cosa. ¿Y si esos comportamientos extraños que algunas personas notan antes de partir, de un perro, no fue una coincidencia? Puede parecer extraño al principio, pero hay algo que los conductistas animales han observado desde hace mucho tiempo. Muchos perros cambian pequeños detalles en su comportamiento en los últimos días de vida. Estos no son cambios dramáticos. Estas no son escenas de películas. Estos son detalles sutiles, pequeños gestos que pasan desapercibidos en el ajetreo del día a día. Por ejemplo, algunos perros empiezan a seguir a su dueño más de lo habitual, incluso cuando siempre fueron más independientes. Caminan detrás de la persona por la casa. Se detienen en la puerta. Se sientan cerca. Observar. Como si intentaran estar presentes en cada pequeño momento. Otros hacen algo diferente. Intentan acercarse físicamente. Duermen más cerca de la cama. Inclinan más su cuerpo. Están buscando contacto. No porque sean débiles, sino porque está sucediendo algo profundamente instintivo. Los perros son animales extremadamente sensibles a su entorno. Notan cambios en el cuerpo, cambios en el olfato, cambios internos que los humanos muchas veces ignoramos. Y algunos expertos creen que, en determinados momentos, el propio perro puede, date cuenta cuando tu tiempo está llegando a su fin, no racionalmente, pero instintivamente. Animal, profundo. Ahora piensa en esto por un momento. Si un perro siente que algo está cambiando, ¿cuál sería el lugar más natural para él? Cerca de quien ama, cercano a la persona que era el centro de su vida, cercano al humano al que siguió por la casa durante años. Y tal vez sea por eso que tanta gente reporta comportamientos similares, más proximidad, más observación, más silencio, más presencia. Como si ese animal estuviera tratando de absorber la mayor cantidad posible de ese vínculo. Ahora imagina la escena nuevamente. Tu perro sentado a tu lado. Calma. Observando. La casa en silencio. La rutina continúa. Y esa mirada. Siempre esa mirada. Pero hay algo importante aquí. Algo que cambia por completo la forma en que vemos estos momentos. Estos comportamientos no siempre significan adiós. A veces, simplemente significan amor, amor puro, amor presente, amar sin expectativas. Y tal vez sea exactamente por eso que estos momentos duelen tanto cuando se convierten en recuerdos.
porque nos damos cuenta de que estaban allí, totalmente presente, mientras nosotros, a menudo estábamos distraídos por las preocupaciones, con tareas, con pantallas, con vida. Ahora déjame hacerte una pregunta muy honesta. ¿Cuántas veces tu perro se ha acercado a ti, solo para estar cerca, sin pedir comida, sin pedir transporte? En serio, solo para estar ahí. Si has notado esto en tu perro, escríbelo aquí en los comentarios. Él siempre estuvo cerca de mí. Porque cuando mucha gente empieza a compartir esos recuerdos, sucede algo curioso. Se dan cuenta de que casi todos los perros hacen esto. Buscan al dueño. Vigilan al dueño. Se mantienen cerca del dueño. Como si hubiera algún tipo de conexión invisible entre ellos y nosotros. Una llamada silenciosa. Una conexión emocional. Una conexión que no depende de palabras. Y tal vez es exactamente por eso que algunas personas sienten algo muy extraño después el perro se va. Un sentimiento difícil de explicar. Una sensación de que ese vínculo aún no ha desaparecido por completo. Y es precisamente en este punto que muchas personas empiezan a afrontar algo que nadie habla mucho de. La culpa silenciosa. Esa pregunta que surge de vez en cuando. Esa pregunta que aparece sobre todo cuando la casa se queda demasiado silenciosa. La pregunta que dice, ¿ignoré algún momento que era importante para él? Hay un momento en el duelo por un perro del que casi nadie habla. No es solo el anhelo. No es solo el silencio en la casa. Es otra cosa, algo más tranquilo, más adentro. La culpa. Ella no aparece de inmediato. Los primeros días todo parece demasiado confuso. La casa parece demasiado grande. El lugar donde durmió parece demasiado vacío. Y el sonido de patas por la casa simplemente desaparece. Pero con el tiempo, algunos recuerdos empiezan a regresar. Pequeñas escenas, pequeños momentos, momentos que parecían comunes en ese momento. Quizás recuerdes un día en el que intentó jugar y Bart estabas ocupado. Quizás te trajo un juguete y dijiste, ahora no. Quizás se acercó a ti mientras trabajabas y simplemente le diste un abrazo rápido, sin mirar demasiado. Nada de esto parecía importante, porque en nuestras mentes siempre habría un mañana. Mañana a jugar, mañana de paseo, mañana para sentarme en el suelo con él. Pero cuando el mañana no llega, estas pequeñas escenas empiezan a adquirir un peso diferente, y mucha gente empieza a pensar en algo que duele admitir. Solo quería un poco más de mí en ese momento. Si alguna vez has perdido un perro, quizás hayas sentido esto. Quizás ya hayas recordado un momento que te gustaría revivir. Un momento sencillo. Una tarde cualquiera. Una noche tranquila. Simplemente para poder hacer algo diferente. Sentarse en el suelo con él. Para quedarme unos minutos más. Para mirar atrás cuando él te miró. Ahora déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Alguna vez te has sorprendido recordando algo como esto? ¿Algún momento aparentemente pequeño, que hoy parece mucho más grande? Si alguna vez te ha pasado esto, escríbelo aquí en los comentarios. Quería un momento más. Porque miles de personas sienten exactamente eso. Pero hay algo muy importante que casi nadie explica sobre esta sensación. La culpa aparece muchas veces porque el vínculo no se ha reorganizado en nuestro interior. Cuando un perro se va, el amor no desaparece. Sigue existiendo, pero sin ningún lugar a donde ir. Y cuando ese amor pierde dirección, a menudo se convierte en culpa. Culpa por no hacer más. Culpa por no darse cuenta de algo. Culpa por no entender esa última mirada. Y esta culpa puede regresar en momentos inesperados. A veces en el silencio de la casa. A veces al ver un objeto suyo. A veces al recordar ese día aparentemente normal. Pero hay algo que debes entender. El vínculo que has creado con tu perro no termina simplemente el día en que él permanece activo dentro de tu mente. Dentro de tus recuerdos. Dentro de las emociones que compartiste durante años. Y cuando ese vínculo no se reorganiza, el dolor sigue regresando.
Si la culpa aún te despierta en mitad de la noche, si aún duele el silencio en la casa, si sientes que una parte de ti quedó estancada ese día. Esto no es debilidad. Este es un vínculo que no se ha reorganizado. El tiempo no reorganiza el duelo. Simplemente lo silencia por fuera. En el interior sigue activo. Y hasta que este vínculo se reorganice, el dolor se repite. Por eso desarrollé un proceso estructurado, basado en la psicología del apego y la neurociencia del duelo, para ayudarte a transformar esta pérdida sin borrar el amor. Este proceso se llama Método del Vínculo Eterno. Fue creado para disolver la culpa, reorganizar el vacío, comprender el sentimiento de presencia. Transforma el amor sin sentir traición. Si sientes que has sufrido demasiado, empiece ahora. El acceso está abajo. Y en este primer mes podrás utilizar el cupón. Lale, no es para olvidarlo. Es para transformar. Pero antes de seguir adelante, hay algo mucho más profundo que debemos comprender. Porque muchas personas cuentan una experiencia curiosa después de empezar a mirar estos recuerdos de manera diferente. Ellos notan algo extraño, algo que aparece en los sueños, en pensamientos, o incluso en momentos inesperados de la vida. Una sensación de que ese vínculo podría no haber desaparecido por completo. Ahora quiero que vuelvas mentalmente a esa escena. Esa sencilla escena. Estás sentado, tu perro cerca, la casa en silencio, y él, mirándote. No es una mirada apresurada. No es una mirada pidiendo comida. No es una mirada pidiendo que la lleven. Es esa mirada tranquila. Regalo. Profundo. El tipo de mirada que muchas personas solo pueden entender después de que se convierte en un recuerdo. Y hay algo muy curioso que empieza a pasar cuando los dueños de perros comparten estas experiencias. Se dan cuenta de que casi todo el mundo describe el mismo tipo de momento. Una mirada más larga, una presencia más tranquila, una proximidad diferente, como si ese animal estuviera intentando registrar algo. Ahora piensa en algo importante. A lo largo de la vida de tu perro, has sido el centro de su mundo. No solo una parte, el centro. La voz que reconoció, el aroma que estaba buscando, la presencia que lo hacía sentir seguro. Para un perro, el dueño no es solo alguien que lo cuida. El dueño está donde pertenece. Ahora imaginemos un vínculo construido así a lo largo de años. Días, noches, giras, tiempos difíciles, momentos felices, presencia constante. Un vínculo que se repite miles de veces a lo largo de la vida. ¿De verdad crees que algo tan profundo simplemente desaparece, sin salir? ¿Algún tipo de marca? La ciencia ya ha demostrado algo interesante sobre los vínculos emocionales entre humanos y animales. Cuando creamos vínculos fuertes, nuestro cerebro registra estas relaciones de una manera muy similar a los lazos familiares. Recuerdos emocionales profundos, asociaciones afectivas, conexiones que permanecen activas incluso cuando la presencia física desaparece. Pero hay algo que la ciencia todavía no puede explicar del todo. La cantidad de informes de personas que dicen sentir algo después de que el perro se va. Algunos dicen que sueñan con él de forma muy vívida. Otros dicen que, por un momento, sienten que escuchan el sonido de unas patas alrededor de la casa. Algunos sienten esa presencia silenciosa cerca de la cama, por un breve momento. Y mucha gente se pregunta, ¿es esto solo nostalgia? Tal vez. Pero tal vez haya otra forma de verlo. Quizás estas sensaciones sean solo el eco de un vínculo que era demasiado profundo para desaparecer de una vez. Porque cuando dos vidas comparten tantos momentos, algo queda inevitablemente. Ahora recuerda esas historias que vimos antes. Perros que buscan más a su dueño en los últimos días. Perros que miran más, que están más cerca, que parecen querer más presencia. Quizás haya una explicación sencilla para esto. Quizás simplemente estén haciendo lo que siempre han hecho. Estar cerca de quienes aman. Solo que con más intensidad. Y aquí es donde muchas personas se dan cuenta de que lo cambia todo. Se dan cuenta de que tal vez esa última mirada no fue una mirada cualquiera. Quizás fue un momento de conexión. Un momento de silencio entre dos vidas que caminaron juntas. Un momento que dijo algo sin palabras. Y aquí es donde aparece una frase que mucha gente repite después de entenderla.
Una frase que cambia por completo la forma de recordar estos momentos. Quizás no estaba pidiendo atención. Quizás estaba intentando decir adiós. Cuando aparece esta idea, muchos recuerdos empiezan a cobrar otro significado. Esa vez se paró en la puerta. Ese momento en el que quiso dormir más cerca. Esa noche cuando él simplemente se quedó allí, mirando. Quizás no fueran solo hábitos. Quizás fueron momentos de presencia. Momentos que quiso vivir a tu lado hasta el final. Y si alguna vez ha perdido un perro, tal vez surja naturalmente una pregunta. Ahora, una pregunta que mucha gente guarda en silencio. ¿Ese vínculo realmente termina o continúa de alguna manera? ¿Se forma dentro de nosotros? Porque cuando empiezas a mirar estos momentos con más calma, una cosa queda clara. Algunos vínculos dejan marcas que son demasiado profundas para simplemente desaparecer. Y comprender esto puede cambiar por completo la forma en que experimenta el recuerdo de su ser querido. Pero hoy, hay un momento muy delicado cuando se llora a un perro. Es el momento en el que el dolor comienza a convertirse en recuerdo. Al principio todo parece pesado. La casa se vuelve inquietantemente silenciosa. Entras en una habitación y parece que falta algo. Quizás aún quede un espacio donde solía dormir. Quizás todavía haya una olla en el mismo lugar. Quizás todavía queda ese rincón de la habitación donde observó todo. Y por unos segundos, parece que todavía debería estar allí. Mucha gente informa algo curioso en esta etapa. Comienzan a recordar no solo la pérdida, pero los pequeños momentos, el sonido de patas por la casa, la forma en que te siguió hasta la cocina, la forma en que apareció en la puerta cuando llegaste, esa mirada silenciosa que parecía entenderlo todo. Y, poco a poco, empieza a surgir una percepción diferente. Ese perro no era solo un animal que vivía en tu casa. Fue un compañero de vida, un guardián silencioso de momentos que quizás nadie más haya visto. Estuvo allí en los días difíciles, en días felices, en días normales, siempre presente. Y tal vez por eso duele tanto la ausencia. Porque cuando un perro entra en nuestra vida, entra por completo. Ahora piensa en algo importante. Todos esos años, nunca necesitó explicaciones. Nunca pidió la perfección. Él nunca te pidió que fueras perfecto. Para él, una simple cosa era suficiente. Estar cerca de ti. Y quizás esto sea exactamente lo que mucha gente empieza a comprender después de un tiempo. Ese vínculo no estuvo formado solo por grandes momentos. Estaba formado por pequeñas presencias, de rutinas, de miradas, para empresa. Ahora imagina algo por un momento. Si ese perro que te acompañó durante tantos años pudiera mirarte hoy, ¿crees que a él le gustaría verte atrapada solo en la culpa? ¿O crees que preferiría verte recordando los momentos que compartiste, juntos? Muchas personas que han pasado por este proceso empiezan a darse cuenta de algo importante. El dolor no necesita borrar el amor. De hecho, puede transformar la forma en que el amor sigue existiendo. Y cuando eso sucede, algo cambia dentro de la persona. La memoria ya no es solo una pérdida. También se convierte en continuidad. Continuar huidad de lo vivido. Continuidad del vínculo. Porque algunos vínculos son demasiado profundos para ser definidos solo por el tiempo. Vida. Y tal vez por eso tanta gente dice sentir algo curioso cuando empieza a mirar estos recuerdos con más calma. Sienten que, de alguna manera, ese perro sigue siendo parte de su historia. Todavía es parte de quienes son. Todavía es parte de la vida que continúan viviendo. Pero hay una manera aún más profunda de entender esta conexión. Una forma que transforma por completo ese recuerdo del inicio del vídeo. Ese simple momento. Esa mirada silenciosa. Ese momento en el que se quedó ahí parado, mirándote. Porque tal vez ese momento nunca fue un momento cualquiera. Quizás era algo mucho más grande de lo que parecía. Ahora regresa conmigo al comienzo de este video. Ese simple momento. El sonido de patas caminando por la casa. Toc, toc, toc. Un sonido ligero. Familia. Casi invisible dentro de la rutina. Quizás estabas en la cocina. Quizás sentado en el sofá. Tal vez mirando tu teléfono celular.
Y entonces apareció él, se detuvo a tu lado, y allí se quedó, observando, con esa mirada silenciosa que parecía entenderlo todo. En ese momento, parecía simplemente otro momento normal. Uno de esos miles de momentos que pasan cuando un perro forma parte de nuestra vida. Pero hoy, cuando vuelves a mirar ese recuerdo, tal vez tenga otro significado. Quizás esa mirada fuera solo amor. Amor sencillo, amor silencioso, amor presente. O tal vez fue algo aún más profundo. Quizás fue su manera de decir, estoy aquí. Porque los perros experimentan los vínculos de una forma muy pura. No piensan en cuánto tiempo les queda. Simplemente viven los momentos con sus seres queridos. Y tal vez sea exactamente por eso que algunos de estos momentos están grabados de manera tan en lo profundo de nuestra memoria. Ahora déjame hacerte una última pregunta. Si tu perro pudiera aparecer solo unos segundos ahora mismo, solo para mirarte una vez más, ¿qué le dirías? Mucha gente responde a esta pregunta de manera muy similar. Dicen que no dirían mucho, simplemente harían algo simple. Se sentarían en el suelo, se abrazarían, permanecerían allí unos minutos. Regalo, porque en el fondo, eso es lo que siempre les ha importado. Presencia, compañía, vínculo. Y tal vez es por eso que tanta gente está empezando a darse cuenta de algo importante con el tiempo. Algunos bonos no desaparecen. Cambian de forma. Se convierten en memoria, en agradecimiento. En una parte de nuestra historia que sigue viviendo dentro de nosotros. Y si la culpa aún te despierta en mitad de la noche, si aún duele el silencio en la casa, si sientes que una parte de ti quedó estancada ese día, esto no es debilidad. Este es un vínculo que no se ha reorganizado. El tiempo no reorganiza el duelo. Simplemente lo silencia por fuera. En el interior sigue activo. Y hasta que este vínculo se reorganice, el dolor se repite. Por eso desarrollé un proceso estructurado, basado en la psicología del apego y la neurociencia del duelo, para ayudarte a transformar esta pérdida sin borrar el amor. Este proceso se llama Método del Vínculo Eterno. Fue creado para disolver la culpa, reorganizar el vacío, comprender el sentimiento de presencia. Transforma el amor sin sentir traición. Si sientes que has sufrido demasiado, empiece ahora. El acceso está abajo. Y en este primer mes podrás utilizar el cupón. La ley no es para olvidarlo, es para transformar. Y ahora cuéntame algo aquí en los comentarios. Cuando piensas en tu perro, ¿cuál es el primer recuerdo que aparece en tu mente? Porque a veces, es precisamente en esta memoria donde el vínculo sigue viviendo.